Saludos a todos. En la actividad orientadora anterior estudiaron las características generales del análisis de la situación de salud, su importancia, los aportes epidemiológicos, los modelos que le sirven de base a las diferentes modalidades, así como la guía metodológica que pueden utilizar para su confección. En el día de hoy estudiarán lo relacionado con las fuentes, métodos y técnicas que se utilizan para la recogida de información en la confección del análisis de la situación de salud, así como los indicadores sanitarios utilizados en la obtención, procesamiento e interpretación para el análisis epidemiológico del mismo. Ustedes serán capaces de registrar la información obtenida a través de las diferentes fuentes, explicar el proceso salud-enfermedad a partir de la interrelación de los componentes sociohistóricos, culturales y sociodemográficos de la población, así como los riesgos individuales, familiares y comunitarios, y explicar la organización de los servicios de salud y las acciones realizadas a partir de su relación con el proceso salud-enfermedad. El análisis de la situación de salud tiene como propósito básico entender las causas y consecuencias de los diferentes problemas de salud en la comunidad y se concibe como un proceso interdisciplinario y flexible en su aplicación. Para su realización se requiere de un análisis integral relacionado con el contexto, los riesgos, los servicios de salud, los daños a la salud en las personas y las familias, así como la participación de la población y otros sectores en la solución de los problemas presentes en la comunidad. El objeto de estudio en el análisis epidemiológico de la situación de salud es una población específica constituida por un grupo de personas y un contexto determinado, ya sea barrio, área de salud, municipio o región, de los cuales se valora una o varias características determinadas. A tal efecto, se deben utilizar indicadores que puedan ser medibles periódicamente y que den respuesta en forma coherente e integral a los aspectos de mayor interés. En este sentido, el personal de salud obtiene la información necesaria para construir los indicadores que sirven de base al análisis a través de las diferentes fuentes de información. Como ya conocen, las fuentes de información son todos los elementos capaces de suministrar información para ser utilizada en el conocimiento del hecho, objeto o fenómeno que se esté estudiando. Durante el estudio de las diferentes disciplinas sociomédicas y en su práctica docente, ustedes han podido trabajar con documentos, registros u otros elementos, así como han aplicado técnicas individuales o de grupo que constituyen fuentes de información. Ellas proveen características y propiedades del objeto que se está estudiando y permiten ser procesadas e interpretadas para su análisis posterior. Estas fuentes aportan datos cuantitativos y o cualitativos que son necesarios para la correcta realización del análisis. El médico de familia utiliza un conjunto de fuentes de datos continuos, tales como censos y estimados de población, además de los registros de eventos vitales ocurridos en la población, como son los nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios, entre otros. Igualmente, utiliza el expediente clínico de las personas que atiende, la historia de salud familiar, la hoja de trabajo del médico,
las tarjetas de declaración de enfermedades transmisibles, el registro de certificados médicos, registros estadísticos de los servicios de salud del área, así como las hojas de egreso hospitalario y los registros de otros sectores como educación, centros religiosos, culturales y de trabajo, servicios comunales, entre otros. Otra fuente de información es el registro de los resultados de exámenes masivos a la población durante una pesquisa activa. Para complementar la información necesaria para el análisis de la situación de salud, se utilizan procedimientos como la observación, técnicas grupales, encuestas y entrevistas a la familia, a la población y a líderes formales e informales de la comunidad, así como al personal de salud, entre otros. También se pueden realizar investigaciones rápidas de servicios y sistemas de salud que ya conocen de asignaturas precedentes. La selección de las fuentes y aplicación de los diferentes procedimientos de obtención de la información está en dependencia de varios factores como el contexto donde se realizará el análisis de la situación de salud, las necesidades propias de cada nivel y la posibilidad de acceso a las mismas. Las ventajas y desventajas de las técnicas cuantitativas y cualitativas han sido objeto de estudio en asignaturas anteriores. Para el estudio de estos contenidos, debe revisar la bibliografía básica y complementaria del tema que aparece en el CD de la asignatura. Un importante aporte de la epidemiología en el análisis de la situación de salud lo constituye la inclusión de un principio básico de esta ciencia, la solución de los problemas detectados y no solo su descripción, así como un análisis integral que, como ya expresamos, relaciona el contexto, los riesgos, los servicios de salud, la participación de y problemas. Resulta imprescindible el uso de indicadores de salud, su cálculo e interpretación adecuada, los que se construyen, y su variedad depende de la unidad objeto de análisis. Esta tarea corresponde a un personal entrenado, pero no aislado. Por ello, se promueve el intercambio multidisciplinario en su confección. Como ya conocen de la asignatura Salud Comunitaria y Familiar 2, los indicadores son números, cifras o magnitudes que miden la ocurrencia de un evento o suceso en un tiempo y lugar determinado. Los mismos deben poseer ciertos requisitos o atributos para que tengan validez. En términos generales, los indicadores de salud representan medidas resumen que capturan información relevante sobre distintas características y dimensiones del estado de salud y del desempeño del sistema de salud y que, vistos en conjunto, intentan reflejar la situación sanitaria de una población y sirven para vigilarla. La posibilidad de realizar un buen análisis de la situación de salud está estrechamente vinculada a la calidad de esos indicadores y de los atributos que le confieren credibilidad y utilidad, por lo cual se recomienda una buena selección de ellos. La construcción de un indicador es un proceso de complejidad variable que puede ir desde el recuento directo, por ejemplo, los casos nuevos de malaria en una semana, hasta el cálculo de proporciones, razones, tasas o índices más específicos, como lo es la esperanza de vida al nacer. La calidad de un indicador depende fuertemente
de las características de los componentes que se utilizan en su construcción. Citamos como ejemplo la frecuencia de casos y el tamaño de la población en riesgo, entre otros. También dependen de la calidad de los sistemas de información, recolección y registro de tales datos. En el caso del análisis a nivel del consultorio y teniendo en cuenta el tamaño pequeño de la población que atiende, se prefiere utilizar los indicadores en números absolutos o en porciento, ya que el cálculo de tasas pudiera falsear su resultado por lo pequeño de la cifra del denominador. Para esto resultan muy útiles los indicadores de alta pertinencia, es decir, que respondan más estrictamente a sus propósitos. Ahora bien, siguiendo el orden de la guía elaborada por el grupo de diseño de la asignatura para la realización del análisis de la situación de salud, nos referiremos a algunos indicadores que se deben utilizar en cada uno de los componentes en que se ha estructurado la misma. En relación al primer componente sobre los aspectos demográficos, el tamaño y densidad de la población, se podrá expresar la densidad en habitantes por kilómetros cuadrados, y en el caso de la distribución de la población, se prefiere expresarla en números absolutos y por cientos, ordenándolos por sexo y grupos quinquenales de edad. Por ejemplo, el número y por ciento de la población femenina de 10 a 14 años, lo cual se reflejará en una tabla de distribución de frecuencias donde se realizará el análisis de la misma. Un ejemplo de ella es la tabla que aparece en la imagen. La descripción de los recursos naturales, la historia de la localidad, su estructura político-administrativa, los recursos y servicios de la comunidad, las características culturales, religiosas y costumbres, se hará de forma cualitativa, siempre relacionando los aspectos de interés que puedan influir en el estado de salud de la comunidad. La distribución de la población según procedencia urbana o rural se expresará en números absolutos y en porcientos. Se calculará la tasa de natalidad por 1000 habitantes, al igual que la de fecundidad y la de crecimiento natural, y se analizarán cualitativamente las migraciones externas e internas. En cuanto a la pirámide de población, se debe representar y analizar la del área de salud correspondiente y no la del consultorio, ya que por el tamaño de su población, esta no representaría verdaderamente su imagen. Para el estudio de estos contenidos, ustedes deberán revisar el video didáctico y la bibliografía del tema 1.7 que trata de los componentes demográficos dinámicos en la asignatura 3. Acápites utilizarán números absolutos y porcientos en los que sea posible, analizando cada uno en particular, tales como la estructura familiar, la razón de dependencia y los referentes a la escolaridad. Esta información deberá ser utilizada con análisis crítico, de forma tal que facilite la comprensión del proceso salud-enfermedad de esa comunidad. En el componente de identificación de riesgos a nivel individual, familiar y comunitario, se utilizarán indicadores relacionados con las determinantes de salud referidas a
riesgos ambientales, sociales, laborales, genéticos, así como con las condiciones de vida y el comportamiento humano. Ellos se expresarán en números absolutos y por ciento de aparición en la población estudiada y se podrán comparar con la situación existente en etapas anteriores en esta o en la población de otros consultorios del área, municipio o país. Como recordarán, los indicadores de familia utilizados en la evaluación de la salud familiar, estudiados en la asignatura Atención Integral en Salud, permiten identificar a familias sanas, en riesgo y con problemas de salud, y la repercusión de este importante grupo social en la identificación y priorización de problemas de salud en la comunidad, con lo cual se podrán analizar las acciones a realizar, al ser la familia el primer y más importante lugar donde se educa, se transmiten hábitos y estilos de vida a los individuos que en este caso tienen también una misma base genética. Para profundizar en el estudio de estos contenidos, debe revisar el tema 4, Salud Familiar, que aparece en el CD de la asignatura Atención Integral en Salud. Para obtener información sobre el aspecto anterior, resultan muy útiles como fuentes de información la historia de salud familiar y el expediente clínico de cada persona, así como la búsqueda activa mediante encuestas y entrevistas tanto a las personas, la familia y a la población en general, según sea necesario, analizándose los resultados de forma cuantitativa y cualitativa, los que según las posibilidades se expresarán en números absolutos y por cientos. En el tercer componente de la guía para el análisis, que se refiere a los servicios de salud existentes, se explicará la organización, accesibilidad, cobertura y calidad de los mismos, así como la forma en que estos influyen en la situación de salud de la comunidad. También debe analizarse el cumplimiento de acciones de salud realizadas por el equipo de salud, como son la dispensarización, la vacunación a la población y la atención a grupos específicos, entre otras. Los resultados se expresarán de forma cuantitativa y cualitativa, haciéndose énfasis en aspectos como la inmunización, reflejando las personas vacunadas por edad y tipo de vacunas, contra las personas a vacunar y el porciento. De igual forma, se analizará cómo se ha procedido en la pesquisa del cáncer evitable y si existen resultados al respecto. Debe analizarse además el comportamiento de la dispensarización del total de la población y el porciento según sexo. Los indicadores relacionados con la atención integral a la madre y el niño se deben tratar de forma especial en este componente, por ser grupos vulnerables que merecen atención diferenciada. Entre ellos se encuentran, en cuanto a la atención a la madre, el riesgo preconcepcional, expresado en número y por ciento en relación al total de mujeres en edad fértil. La captación de embarazadas en el primero, segundo y tercer trimestre con relación al total de embarazadas atendidas en el consultorio. El número de embarazadas que recibieron puericultura prenatal y por ciento del total. Las embarazadas con bajo peso o malnutridas, las que presentan riesgos o patologías asociadas y cualquier otro dato de interés que requiera el análisis. También se debe referir al seguimiento del embarazo y el total de partos institucionales ocurridos, así como la situación con la lactancia materna, artificial
o mixta. En cuanto a la atención integral al niño, se analizará el índice de bajo peso al nacer, del resto en relación que se atienden en el consultorio, así como el número de recién nacidos, lactantes y niños mayores de 1 año que recibieron puericultura. El total de niños con malnutrición, anemia, parasitismo intestinal u otra enfermedad de interés y el manejo de ellos por el médico del consultorio. Todos estos datos deben relacionarse y analizarse si repercuten de forma positiva o negativa en la salud de la población objeto de estudio. Entre otros aspectos a tratar en este componente se encuentra la atención odontológica, donde deben cuantificarse todas las acciones de prevención, tales como aplicación de flúor a niños, las acciones educativas dirigidas a la población para mantener higiene bucal adecuada, la visita anual al odontólogo y las dirigidas a la identificación de problemas de salud bucal existentes en la población. Debe referirse además a las acciones con los grupos específicos en la comunidad, como son la existencia y funcionamiento de círculos de abuelos, de adolescentes, comité de salud u otros, así como la realización de intervenciones familiares educativas de orientación, consejería, dinámica y grupos de apoyo. Todas estas acciones deben analizarse y exponer sus resultados. En el cuarto componente de la guía para el análisis, que consiste en la descripción y el análisis de los daños y problemas de salud de la población, se debe reflejar la dispensarización registrada en el consultorio en los 4 grupos establecidos y representarlo en una tabla resumen en número, por sexo y en %. Deben analizarse las posibles explicaciones de las alteraciones en el proceso salud-enfermedad y para ello se deben utilizar los indicadores de morbilidad que expresan con fidelidad la situación de salud de una población, referentes a las enfermedades transmisibles, no transmisibles y otros daños a la salud, siempre y cuando los datos se tomen de fuentes confiables y que sean registrados con exactitud, para lo que serán útiles como fuentes la historia de salud familiar, la hoja de trabajo del médico y los registros estadísticos del área de salud, entre otros. Se utilizarán como indicadores de morbilidad la incidencia y prevalencia de cada enfermedad, pero expresada en % por el pequeño tamaño de la población. Los mismos podrán calcularse según sexo y edad si resultase de interés. De igual forma, se analizará la deficiencia y la discapacidad presente en la población del consultorio, particularizándose en su tipo, etiología y pronóstico. Es necesario aclarar que en este componente deben analizarse todas las enfermedades que el médico diagnostique, incluyendo afecciones odontológicas, tales como las malformaciones congénitas, maloclusiones, los casos hipercariogénicos y edentes existentes. Se realizará la interpretación de estos indicadores relacionándolos con los riesgos, otras enfermedades que se hayan detectado y la información obtenida en los componentes anteriores. Igualmente se analizará la mortalidad, reflejándose el número de fallecidos ocurridos en general en el periodo y de forma individual, o sea, caso a caso. Los fallecidos según tipo de enfermedad, sexo y edad, así como los factores que condicionaron la defunción y la calidad de la atención recibida, particularizando
en los menores de 1 año, los menores de 5 años y la mortalidad materna, teniendo en cuenta el criterio de evitabilidad y la muerte prematura, considerándola así cuando ocurre por debajo de la esperanza de vida al nacer para el país, estado o municipio si existiera ese dato, sin entrar en indicadores más selectos que no se adaptan al análisis de poblaciones pequeñas. En el quinto componente de la guía se hace referencia al análisis de la participación de la población en la identificación y solución de problemas de salud. Este análisis se realiza de forma cualitativa, teniendo en cuenta las necesidades sentidas de las personas en cuanto a servicios y recursos de salud, al recolectar la información a través de las diferentes técnicas ya referidas. Debe indagarse todo lo relacionado con ellos, así como su satisfacción con los servicios de salud que reciben. El sexto componente de la guía trata del análisis de la intersectorialidad en la gestión de salud en la comunidad. En él se analizará cualitativamente la participación de los diferentes sectores en la identificación y o solución de los problemas de salud de la comunidad, así como la forma en que las diferentes organizaciones comunitarias colaboran en la promoción de salud, prevención de riesgos y en la solución de los problemas de salud y las acciones conjuntas del sector salud con organizaciones de barrio, otros sectores sociales y las referentes redes de apoyo social. Se podrán expresar en números absolutos aquellas acciones cuyo caso lo amerite para su análisis comparativo. El componente 7 de la guía para la confección del análisis de la situación de salud se refiere a la elaboración del plan de acción. Este será objeto de estudio en otro tema de la asignatura. En él, además de las acciones pertinentes para dar solución efectiva a los problemas de salud priorizados, se establecerán los indicadores en las diferentes acciones de acuerdo a las metas propuestas en interrelación equipo de salud y comunidad, que serán útiles para la evaluación posterior del referido plan de acción. Es necesario destacar que en la realización del análisis intervienen factores subjetivos, así como la creatividad del que lo confecciona, el que, respetando los aspectos metodológicos para su realización, puede introducir elementos necesarios para su mejor comprensión y análisis de los resultados, adaptándolos al contexto. Los datos y los resultados de los análisis que se realizan a todo lo largo de la confección del análisis de la situación de salud pueden presentarse en tablas y gráficos que ilustren su explicación para su mejor comprensión. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que para la realización del análisis de la situación de salud se requiere la utilización de indicadores de gran validez y pertinencia, para que fenómenos complejos sean comprensibles y sirvan para mejorar la comunicación y la planificación de acciones tendentes a solucionar los problemas de salud de la comunidad. Los indicadores deben ser construidos sobre datos confiables procedentes de diferentes fuentes que dependen para su elección del contexto a analizar, de las necesidades propias de cada nivel y la posibilidad de acceso a las mismas. Para la confección del análisis de la situación de salud, se debe describir y realizar un análisis crítico de los componentes sociodemográficos, culturales e históricos de la población, de los riesgos personales, familiares y comunitarios, identificar sus interrelaciones
y explicar los daños a la salud como resultado de este proceso, mediante la utilización del método clínico y epidemiológico con enfoque social, en el cual la participación de la población y la intersectorialidad constituyen pilares fundamentales. En la actividad orientadora de hoy, se estudiaron los contenidos relacionados con las fuentes y métodos de información, así como los indicadores de salud utilizados en el análisis epidemiológico de la situación de salud. En la próxima actividad orientadora, estudiarán los contenidos relacionados con la identificación de problemas de salud y el establecimiento de prioridades como partes importantes en la realización del análisis de la situación de salud.